Buenas noches, amigos oyentes. Estamos en el programa El Basta Ya en la radio. Somos Eduardo Alberto Planas y Jorge Luis Carranza. Estamos otra vez aquí en esta querida radio FM Libre 92.7 del dial, radio comunitaria de Alberdi. Les recordamos que pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351 80 54 329. Agüita del río manso, fresca y clarita, libre como venís. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no quiere salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí. Agüita que en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí, queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí. El poema canción Coplas al agua de y por Juan Quintero. Agüita de río manso, fresca y clarita, libre como venís. No han de acorralarte mis manos, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita de niebla densa, tapa el camino y no se puede seguir. Solo queda verse uno mismo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Agüita que hay en mis ojos, lago profundo que no querés salir y que rebalsa de nostalgia, siempre andarás en mí, siempre. Agüita que hay en el cielo, que con los vientos te has alejado de aquí. Queda tu regalo en mi suelo, siempre andarás en mí, siempre andarás. Queremos recordar a un grande de la canción y también de la poesía. El 8 de febrero se cumplieron 10 años de la muerte de Luis Alberto Spinetta. No toda canción acuna un poema, más bien son pocas las canciones o pocos los autores que rozan en la letra cierto temblor propio de la poesía. Luis Alberto Spinetta, el Flaco, fue un músico único, no solo por sus armonías singulares y su voz tan particular y reconocible, sino porque además cultivó el poema como tal. En muchas de sus letras, sin duda alguna, la lírica de la palabra se potencia con una melodía única e incierta. Pero la poesía desnuda de Spinetta quedó grabada en Guitarra Negra, su único poemario. Y se dice que esos poemas
que componen Guitarra Negra son piezas de tono surrealista. Podemos decir que Spinetta, a comienzos de los 70, devoraba las obras de Antonin Artaud y las letras de sus canciones se diferenciaban notablemente de las demás clásicas del rock nacional por su gran libertad, su creatividad y su estética onírica. Vamos a leer ahora el poema Ave Fénix de su libro Guitarra Negra. En lo que recuerdo que era mi cara, veo solo una inmensa hoguera, mis labios ya secos por el intenso bramar y una palabra gritando en el cielo quemado. En aquella forma perdida de la que recogí mi cuerpo, vi estremecimientos involuntarios y gestos de miembros vacíos. Vi una eterna fila siguiendo cadáveres que se bañaban. Oí una estrepitosa maquinaria de silencio. Entre mis petates encontré luego una carta mojada y deshecha. Eran las plumas del pájaro que vuela solo una vez. Toqué pulmones de su hálito, imágenes con vísceras de su exhalación carnal y primera, y vientos nacarados y resquebrajados infinitas veces ante la violencia de su nacimiento. Bueno, tal como lo anunciáramos, esta noche tenemos un programa especial con una gran poeta cordobesa. Se trata de María Calviño. Buenas noches. Y queremos aclarar que esta es la primera invitada de este año y que el último programa con un entrevistado fue en marzo del 2020. Pablo Seguí fue el poeta invitado. Y han pasado casi ya largos 2 años. Casi ¿no? Largos 2 años. Así que doblemente felices, María. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Eduardo, Jorge, y en ustedes, a la audiencia del Basta Ya. Es para mí una gran alegría haber sido convocada esta noche en que nos volvemos a sentar alrededor de una mesa y acá, bueno, hay libros. Seguro. Perfecto. Y bueno, decimos que María Calviño, nacida en Córdoba, ha publicado los siguientes poemarios: Círculo de Sombra, ediciones del Tarco, 1993; Lírica en Trámite, Babel Editor en el 2008; Fin de Semana Largo, Babel Editor en el 2011; De Tarde en el Puerto, Eloísa Cartonera en el 2012; Superficies Cultivables, ediciones del DOCS en el 2017; Control Remoto, Buena Vista Editora en el 2019. Textos suyos han sido traducidos al italiano, portugués e inglés e incluidos en antologías del país y del exterior. Es profesora titular de la Cátedra de Literatura de Habla Inglesa de la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Filosofía y Humanidades. La poesía de María Calviño no precisa levantar la voz. Con pudor, detenida, mira la vida y la dice casi susurrando. La dice de nuevo y por primera vez siempre. Sus palabras, gotas de rocío, apenas se apoyan sobre la hoja y dejan una marca de agua en el alma que no se va. Una luz tenue se desprende de ella. Dice en una de sus líneas más bellas: tendríamos que andar solamente con las palabras que usamos, las palabras que nos nombran exactamente y que vienen del más luminoso silencio. Bienvenidos a los versos que empezamos a escribir sobre las caídas de agua, a los versos que siempre vuelven. Bienvenidos a la poesía de María Calviño. La noche se apodera del árbol donde vivo y como un fuego frío se lleva el viento y la sombra. No prendo la luz para leer porque atraería a los turistas y se vendrían en grupos hasta acá para ver este laurel viejo iluminado. Es fin de semana largo y después quedarían las botellas de agua mineral, las cintas rojas, patentes de motos, alianzas de plástico y florcitas de tela listas para el santuario. Huiría en esa luz de leer
en esa luz ambarina que casi no deja ver el dorso de corteza? Debo haberlo hecho quizás sin darme cuenta. ¿Qué saben de mí los traductores? Quisiera saber lo que ellos saben. ¿De dónde sacó Pound datos de mi estatura? Son ramas, no mis huesos. Vamos con libros a todas partes. Son ramas, y las más bajas, las que crecen más cerca del suelo, tienen pocas hojas porque las vecinas del barrio las cortan para hacer té o guisar a la española. Vamos con libros a todas partes, sí. Hoy es el día de Venus, pero tengo sueño, no voy a salir. Paso la noche en casa. Sábado. Me despertaron los pájaros llamándose y también los gritos de los chicos que vienen a jugar al fútbol en el claro del bosque por allá, y soñé que alguien me seguía. Parecía mujer, una chica descalza que casi me alcanza. Yo corría mucho sin cansarme. Después resultó ser el dios que muere y para el sueño se había vestido de mujer y me seguía. Otra vez me pasó en serio, antes o después de soñarlo. Hasta Lovecraft se ocupó del asunto y también tradujeron eso. Lo dejé atrás. ¿Los traductores tendrán sensación de robar? Tendríamos que andar sin papeles, solamente con las palabras que usamos. No me acuerdo si antes o después de soñarlo me seguía. Decidimos ir a dar una vuelta por la ciudad. Hace tanto tiempo que no llueve ni en las películas, y la estación seca adensa el aire. Si lloviera, los autos harían ese rumor de marea instantánea por el asfalto mojado. Me robaron la cartera al salir de un concierto de música de Brasil. Los documentos, un plano de Buenos Aires, una revista de poesía con mi dirección, lapiceras, caramelos de menta, poca plata, no recuerdo qué otra cosa más. Tendríamos que andar solamente con las palabras que usamos. La estación seca adensa el aire y en los campos linderos prenden fuego para que broten bien los pastos nuevos. Aire oscuro de humo hasta la noche y lo verde del bosque es un misterio. Hay una samba que lo dice: es fin de semana largo, también podría salir mañana. Domingo. No es la luz de leer, no deja ver nada. Es crepúsculo polvoriento y ácido ensuciando el sol de mediodía. Las vecinas que a veces vienen a buscar hojitas para cocinar pasan corriendo para el lado del bosque con chicotes y taleros y tarros, y hay más gente con baldes y latas de agua, pero hace tanto calor. Quema la tierra, quema lo más negro del fuego que no veo, y lo que veo, lo que puedo ver, son zarzales cada vez más pequeños, quemándose como estambres grandes. Arden los zarzales que quedan. Vuelve un viento del norte hirviendo y en la sombra de los autobombas hay trenes descarrilados. Entonces, lo verde no cambia de nombre. ¿Después del incendio no van a crecer los pastos de nuevo? ¿Arde todo porque el viento cambió? ¿Arderá todo? ¿O tendremos que irnos sin libros, sin papeles, solamente con las palabras que usamos? La gente sale con guantes de goma o son de jardinería o de lana para no lastimarse con las latas de agua. Los míos quedaron en la cartera y cuando el agua llega al final de la hilera de gente no salpica, es una flema terrosa. Yo apenas tengo una lengua de trapo que sacudo inútilmente contra el humo, digo nombres de árboles que nadie ubica. Me pasan esa lata de agua que dice Alba Interiores, pienso senderos del monte por donde no intentaría seguir. Atan camisas con repasadores. Hay jirones de trapos sucios, flameando en todas partes. Es misterio del bosque lo verde. Después del humo, repiten por la radio que hay guardia de cenizas porque el fuego también puede volver para volver juntando, como dice la samba del laurel, dice volver juntando rocío, rocío en la flor. Silencio quedó en la casa. Es un ángel de piedra.
De pronto dejamos de saber si era lunes o martes, después si era de mañana o de tarde, o si ya es primavera o estamos en invierno. Total, la única lógica del tiempo es transcurrir, pasar sin preguntar quién sos, quién fuiste, hasta que amaneció un día de playa sin nadie. En este lugar del mapa sin mares, nuestro mar de lágrimas se retira desdibujando el límite de lo propio y lo perdido. Quieto en el pasto joven cuando caen florcitas del castaño como viruta cobriza, parece un ángel. Alguna vez fue molde taselado en un galpón de escultores entre catálogos de arte funerario. A sus pies van a rodar los primeros frutos del castaño envuelto en un saco de espinas. Es un ángel de piedra, se diría, que no nos ve, que nunca oyó hablar de nosotros, y estamos, de pronto, creyendo en su vuelo. Si lo verde tuviera otro nombre, debería llamarse Rocío. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. Si pudiera crecer desde el agua al laurel, volvería a la infancia del río. En lo verde laurel de tus ojos, el misterio del bosque se asoma, y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Y la vida otra vez vuelve flor de tu piel bajo un sol de muchacha y aroma. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Si lo verde supiera tu nombre, la ternura no me olvidaría, porque viene de vos, puro y simple el verdor, como el simple verdor de la vida, porque viene de vos, puro y simple el verdor,
como el simple verdor de la vida. Se me ha vuelto cogollo el silencio de esperarte a la orilla del río, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido, y me gusta saber que un aroma laurel te llenó de rocío el olvido. Déjame en lo verde celebrar el día, porque por lo verde regreso a la vida. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Yo muero para volver, juntando rocío en la flor del laurel. Prestado por Chani Suárez, canción que fue elegida por nuestra invitada, la poeta María Calvino. María, vamos a comenzar a conversar sobre la poesía. Es un bloque que nos gusta mucho con Eduardo. ¿Podés identificar los materiales de tu poesía? Qué pregunta impresionante. Que materiales es como que atraviesa distintos puntos de vista o distintas perspectivas. Y bueno, sí, ustedes me invitaron a elegir una canción. Yo elegí esta samba con esa letra de Tejada Gómez, esta versión de Chani Suárez que me lleva mucho al sonido de los años 80, en la época que yo escuchaba mucho esa música, mucho antes de escribir Fin de Semana Largo. Pero yo sé que tu intención por algún lado busca enlazar, por ejemplo, esa canción con el poema que yo leí al principio, Fin de Semana para Dafne, que está en el libro Fin de Semana Largo, y que directamente reproduce palabras y hemistiquios de los versos de esa canción. En realidad, en ese caso, yo puedo decir que se trata de una reminiscencia, ¿cierto? En ese poema está la experiencia mía y de algunas otras personas próximas a mí de incendios en la zona serrana y no tan serrana, ¿no? También. Qué actual que es, ¿no? Actual. Y que es viejo también, porque Exacto. o sea, este libro cumple 10 años, el libro donde está este poema tiene 10 años, y ya era lamentablemente una cosa recurrente. Sí. Para quienes por ahí viajaban para trabajar o teníamos amigos o familiares que lo hacían, de pronto se convirtió en una experiencia temida, cotidiana, digamos, ¿no? Relativa, y no hubo incendios, y por dónde fue el colectivo, o cuánto se demoró, o por qué era. Entonces, bueno, eso concretamente también está allí. O sea, atravesada por la realidad, ¿no? Atravesado por la realidad. Sí, no, es que nos tocó vivir cosas muy jodidas desde ese lugar. Y cuando vos decís materiales, hay también una dimensión que en realidad no solamente atañe a lo que yo escribo, sino a la poesía en general, y es la del lenguaje, ¿no? Que quizás sea de lo único de lo que uno puede hablar como con alguna suficiencia, ¿no? En relación con la poesía o la poética de uno. En mi caso, que soy, gran parte de mi vida he sido, digamos, una lectora impenitente, una lectora... Voraz.
Sí, no sé si tanto voraz, pero digo obsesiva, ¿no? De pasar por los mismos lugares muchas veces. Qué lindo es. Y con la ventaja de por ahí poder hacerlo en distintos idiomas. No obstante, yo escribo la poesía siempre en la lengua materna, digamos, y cuando intento hacer otra cosa sale cualquier otra que no tiene que ver con la poesía. Yo diría que el lenguaje es el material donde la experiencia se instala. Entonces, allí la poesía puede orientarse a ser, ¿no es cierto?, una experiencia de lenguaje, que es lo que es. Claro. Y en la experiencia va todo lo otro, porque uno solamente puede escribir sobre la vida de uno. Exactamente. Claro. Vos sabés que Laura Whitner dice, yo a veces confundo vida y literatura para bien y para mal. Es que la poesía está en la vida diaria. Dice, va, está, no está, está, no está. No hay otra fórmula y no lo hubo nunca. Creo que las posiciones críticas cambian, ¿no es cierto? Trabajan con otras perspectivas culturales, responden a estímulos diversos, pero si la pregunta se la haces al escritor o lees lo que el escritor dice o ha dicho, no puede escapar de eso. Uno puede comprender, y quizás algunas veces lo hemos sentido, la tentación de hacerlo, ¿no? Claro. Pero a la larga te da una nueva versión tuya, que te Y puede María, gustar más o menos. y para vos, ¿cuándo arranca un poema? Eso tiene que ver con la pregunta anterior. Sí. Es decir, yo primero siento algo que en el lenguaje se tensa, o como que hay una torsión, o que como que hay un defecto en relación con el énfasis, un defecto que a mí siempre me interesa escapar del énfasis, ¿no? Esa cosa, sí, escapar. esa afirmación así. Escapar del énfasis, es algo que me interesa, porque además uno puede decir, la lengua española es una lengua que es súper enfática, quizás no tanto en su versión argentina como en su versión original, ¿no es cierto?, europea, pero a medida que nos alejamos, el español canta, ¿no es cierto?, canta en Colombia, canta en Perú, Claro. En Chile tiene como una superficie, digamos, como más perceptible en cuanto a que está más permeado, ¿no es cierto?, por las lenguas autóctonas. Nosotros en ese sentido recién me parece que estamos empezando a reconocer el modo como verdaderamente gana la dimensión expresiva del lenguaje cuando nos abrimos a esos lenguajes cancelados, ¿no? Claro. Cancelar es una palabra que no hubiera dicho si Sí, lo pensaba dos veces, pero saben lo que quiero decir, digamos, Sí. reprimidos. Claro, Claro. soterrados, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Claro. Es decir, abogados, Claro. abogados, ¿no es Sí. cierto? Y eso está, porque no se puede, o sea, la poesía surge, digamos, de todos esos flujos de aire, ¿no es cierto? Que como en la música, como pasa con los instrumentos de viento, ¿no es cierto? Ahí hablaste Se vos modulan. de la música, María. Hay en tu poesía, prevalece el ritmo, el sentido, hay una mixtura, el sentido el ritmo arrastra el sentido arrastra el ritmo. Hay algo. Yo no soy muy consciente de separar Ahí esas está. cosas, no soy muy consciente, pero sí puedo decir que tengo lectoras y lectores que están como muy seguros de que hay una cuestión rítmica que yo no puedo decir que en algunos casos no es deliberada, pero no es algo que yo elija, digamos. Claro. Es decir, para mí la división entre esas dos cosas no se puede hacer mucho, por lo menos en el modo como yo funciono cuando escribo, por esto que te decía recién del énfasis. Claro, ¿Cierto? claro. Es decir, porque hay como una intención de un movimiento que nace tomando distancia de ese lugar en donde uno puede decir, bueno, esto es ritmo, o si yo digo la palabra bamboleo, qué sé yo. Claro. No sé. Sí. Claro, y yo he notado que la mayoría de los poemas, por lo menos en el libro están dedicados Ah, sí. a determinada persona. Sí. Me han preguntado por eso. Y es porque son personas que han tenido que ver con el tiempo en el que yo los escribí, no en el momento, ¿no es cierto? Porque muchos de estos poemas
se escribieron a lo largo de dilatados lapsos. Pero bueno, por ahí esa persona vivió algo que incidió en una palabra, o por ahí es una persona que me decía, ¿cuándo me vas a escribir un poema? O por ahí, mientras estaba trabajando con el poema, no sé, soñé con esa persona, me la encontré. Es lo que yo tengo para dar, qué sé yo. Sí, Claro. exactamente, sale así. Claro. Sale, sos Claro. fiel a vos misma. ¿El poema suelta al poeta o el poeta suelta al poema, María? Ay, qué divina esa pregunta. O sea, Deberían ser las dos cosas, ¿no? puede ser, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque... O sea, el poema impacta siempre en el lenguaje de uno, Sí. en todo el lenguaje de uno, digamos, en todos Sí. los registros, en el registro Sí. cotidiano, en el registro emotivo, en el registro laboral o profesional, impacta. El Sí. poema siempre, antes, durante o después, ¿no? Ah, mira, Eso impacta siempre. Entonces, desde ese lugar, digamos, lo que el poema hizo con el lenguaje en su momento es tuyo. Y vos lo vas a traducir, usando un sentido amplio de la palabra traducir, ¿no es cierto?, en otras cosas que vos haces o decís. Claro, A mí me parece que eso es como muy clave. claro. Yo misma, por ejemplo, en relación con Fin de Semana Largo, que es un libro que yo terminé como organizando porque mi querido amigo y poeta también, José Di Marco, me sugería que yo volviera a editar el segundo libro que yo escribí, que se llama Temporada de Casa y otros poemas, Casa con S, que fue un libro completamente artesanal, un libro objeto que hicimos a fines de los 90 con Adriana Bustos, cuando ella estaba viviendo en Córdoba, y Eugenia Gialletto, del Ingenio Papelero. Ellas tenían su ingenio papelero frente a la placita Mira, de la Intendencia, allí sobre Duarte Quirós, y era como una papelera Palermo, pero cordobesa, era mucho más linda que la papelera Palermo, aunque esto, ¿no es cierto? Como era artesanal y como un lugar muy poético. Entonces ellas no habían Estaba ahí hecho nunca libros. sobre la frente a la Plaza de la Intendencia. Claro, sobre Sí, Duarte Quirós. Sí, yo me acuerdo. Ellas sí. nunca habían hecho libros, entonces querían hacer libros, entonces bueno, probamos de hacer un libro todo hecho a mano, ¿no? Teñido a mano, el papel que forraba la tapa, cosido a mano. Hicimos pocos ejemplares, se acabaron, pasó el tiempo, y cuando José Di Marco se ocupó de mi poesía para escribir el prólogo de Lírica en Trámite, me dice, vos tendrías que sacarlo de nuevo porque es tan lindo. Y a mí cuando me dijo eso, me parecía imposible, pero no solamente por el objeto que fue, sino porque yo ya no sentía que escribía con ese mismo lenguaje. claro, ya había Claro. caminado, vos Claro. habías ido. Claro, entonces estaba yo en digo, otro- mira, claro. si vos tenés razón, si esto tiene que ser así y puede funcionar, yo debería poder reeditar ese libro al lado de lo que estoy escribiendo ahora. Y eso debería ser legible, soportable. Convivir. Claro. Convivir, Y cohabitar. debería hacerlo en sentido opuesto, es decir, poner primero lo más viejo. Sí, sí, Mm. sí, sí. Y entonces Primero- el Fin de Semana Largo fue eso. Lo que pasa es que cuando escribí el poema que le da título al libro, que está dividido en 3 días, viernes, sábado y domingo, pues un incendio que atraviesa un fin de semana, precisamente para hacer esto que explicaba, yo puse el poema en esos 3 días divididos, mezclado con la poesía de mi primer libro, Círculo de Sombra, que fue una autoedición que casi no se Sí. encuentra, y Temporada de Casa, ¿no? Es decir, entonces hicimos eso al revés. Ahora, yo, 10 años después, porque el libro ya cumplió 10 años, lo veo y también siento que el lenguaje que estoy usando ahora es distinto. O sea, Sí. hay algo que uno suelta y bueno... Es lógico, uno va caminando, la voz, Claro, no. la voz se va, claro, se desenvuelve, Es otra ¿no? de las razones por las que no los reviso, porque Claro. los destruiría quizás. Claro, los claro, arruinaría claro. con todo éxito. Sí, sí, sí. También hiciste un libro, editaste un libro con Eloísa Cartonera. Sí, no, Sí. con Con la Sofía Cartonera, la Sofía que es la Cartonera, editorial la de- cartonera la de de, acá. de Del la universo. Facultad de Filosofía. Claro. Sí. Sí, de Tarde en el Puerto. Sí, son 2 poemas. El más largo tiene que ver con la fiesta de los pescadores de Mar del Plata, por eso se llama así. Sí, hermoso, hermoso. María, cuando estás en la etapa de corrección, ¿sos más bien de podar o de agregar? Porque hay algunos que son más de sacar, de limpiar. Eso ¿Cómo es depende eso? de cada libro, Jorge, porque Ajá. cada libro tiene como un temperamento también que uno va descubriendo a medida que lo escribe.
Puedo decir que cuando era más joven era muy de sacar, ¿no? Después fui más de agregar o de amplificar, si querés, o de desplazar. Y ahora, si tuviera que decirlo de un modo un poco torpe, diría que soy más bien de cortar y pegar. Bueno, está bien, se entiende. Eso espero. Claro. ¿Y qué pensás de la relación entre la palabra y el silencio, ¿no? Y sí, uno no sabe bien qué busca, ¿no? Cuando lee. A veces busca la palabra y a veces no, a veces busca el silencio. Claro. Pero la lectura te da las dos cosas. Claro. Es como un pacto. Claro. El silencio es como un poco una matriz ahí, ¿no? Sí, no sé cómo lo representaría. Uno sabe que el lenguaje surge por una necesidad de comunicación, ¿no? Y entonces también hay que distinguir entre lo que los pensadores o los historiadores llaman el silencio primordial y lo que es el silencio en relación con la palabra. Claro. Son diferentes. Calveira dice que la palabra es mitad palabra y mitad silencio, dice ese hombre. Claro. Es hondo, ¿no? Es hondo. Calveira, es hondo realmente. Vos sabés que Irene Grus dice, la poesía es música con la boca cerrada. Dice, ¿no? Hay una relación tuya con la música, ¿no? Sí, hay una relación con la música porque fue en realidad como la primera actividad que yo pensé que podía ser la actividad de mi vida, digamos. Yo empecé a estudiar música siendo chica y concretamente piano, y lo abandoné varias veces hasta que lo abandoné definitivamente, digamos, a los 16 años. Claro. Pero es algo que yo, o sea, me resulta muy difícil pensar en la vida sin música, o sea, no. Claro. Por ahí es raro que pase un día que yo no escuche nada de música, puede ser, pero es raro, ¿no? Y lo hago porque lo necesito, digamos, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de música escuchas? Escucho de todo. ¿De todo un poco? De todo, depende también, bueno, de los momentos, qué sé yo, mucha música clásica, generalmente música instrumental, música clásica, sí, amplia, ¿no? Barroca, contemporánea, antigua, o sea, me gusta mucha música clásica. Me gusta el jazz. El jazz negro y el free jazz, me gusta el blues, me gusta el pop. Claro. Me gusta el rock, me gusta el tango, me gusta la música de Buenos Aires. Claro. Y en cuanto a la elección del título del poemario, es todo un tema, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo surge la elección? ¿Lo tenés en claro desde el principio? ¿Aparece al final? No, pero vos me has preguntado varias veces eso y yo lo he pensado, ¿sabes? Es una cosa que lo voy a responder pensada. Yo me doy cuenta de que yo detecto cuando un libro ya tiene el título, cuando en esa expresión, que puede o no coincidir con algún texto que esté adentro, claro, hay como una baldosa floja, digamos, del punto de vista del sentido, ¿no? Hay algo que de pronto se puede, porque aparte, cuando yo lo pongo a prueba a veces contándoselo a amigos que generalmente escriben, o amigas, amigues, ¿no? Y entonces a mí con el último se me planteó lo que decididamente me llevó a no dudar más y usarlo. ¿Cómo le vas a poner control remoto a un libro? yo dije por ahí va. Claro, o sea, desacomodas. No sé, viste, si esa es la intención, pero sí como decir, a ver, es un objeto que ya es una cosa como, qué sé yo, como vintage, el control remoto. Pero al mismo tiempo está formado por dos palabras que en este momento tienen un significado nefasto para nosotros. Totalmente. Sí, Entonces no se puede ni afirmar ni negar, pero al mismo tiempo es un objeto, ¿entendés? Que da vuelta, la gente se peleaba por ese objeto. ¿Dónde está? Pero yo consultar a poetas, solamente uno me dijo, ay, qué bueno, qué sé yo, pero en general producía como una inquietud, yo por algo es, porque eso después se estabiliza y va a pasar a ser una cosa oldie, digamos, qué sé yo.
Vos sabés, Y- María, que sí, no sé, alguna pregunta más, pero se ha No, volado sí, yo el quería tiempo. preguntarle esto que hablamos en off recién, Sí, sobre el tema de la literatura, sobre el idioma inglés, vos que estás especializado en literatura inglesa, Sí, y el castellano, ¿no es cierto? Las características del idioma, la la relación relación, si entre... hay, si hay si que hay hay- puentes, si hay puentes o no. sí, lo que pasa es que, bueno, yo aprendí la lengua inglesa de chica y después la busqué de grande y cuando tuve la posibilidad de dedicarme a estudiar y a enseñar y aprender esa literatura la elegí, ¿no? Quizás en un momento en donde no era lo más cómodo, estábamos con las relaciones diplomáticas cortadas con los ingleses después de la guerra, y había que traducir para poder dar, no había forma de comprar mucho Claro. en inglés ni acá, no había dinero para encargar afuera, no existía internet, ¿no? Claro, Entonces, bueno, era como que yo elegía eso y yo elegía la traducción. Y entonces después uno aprende que la traducción de un idioma a otro es casi como la fórmula de algo que uno hace diariamente para vivir, porque uno cuando habla con uno mismo también traduce Seguro. lo que siente, lo que escucha, lo que piensa, lo que lo irrita, lo que preferiría abolir. Uno está haciendo ese proceso de Permanentemente. traducir. Entonces allí uno descubre, bueno, en la Facultad de Filosofía la literatura inglesa, como el resto de las literaturas europeas, se ven en traducción. Entonces, la importancia de la situación, digamos, del contexto, que ni siquiera algunas veces tiene tanto que ver traducirla al español, como traducirla al castellano, argentino, incluso a veces de Córdoba, del siglo XX. Claro, claro. Todas esas como cajitas chinas Claro. que van entrando una dentro de la otra y que plantean problemas, ¿no? Y que, bueno, a uno le apasiona, ¿no? Es decir, una lengua gana terreno sobre otra a partir del límite de la comprensión mutua. Técnicamente no hay otra definición. Está claro eso. Claro, y un poema escapa también a eso. Seguro. No hay un contrato de lector para el poema, No. es siempre del lector. Tal Es decir, cual. que Borges inventó ese mito, pero quizás si él lo descubrió con la poesía, indudablemente. Seguro. Seguro. Entonces, para mí, el inglés verdaderamente puedo decir que lo he estudiado, pero he estudiado menos otros idiomas y también me sirven. Y uno puede encontrar en la lingüística las diferencias, ¿no es cierto? Si uno es mejor a la hora de producir sustantivos o expresiones nominales, si el otro es mejor en los tiempos de verbos, si a otros, como el español, tiene un sistema preposicional envidiable, si otro, como el griego, tiene modos verbales que no existen en otras lenguas posteriores, igual. Todas esas cosas son teóricas y uno las encuentra. Pero lo que uno vive, digamos, es que en el momento de expresar hay una línea que no se puede marcar ni definir dónde está, ¿no es cierto? Pero tiene que ver con la emoción y la expresión, ¿no es Está cierto? claro. Está Y claro. allí a nosotros nos sirve todos los procesos de traducción personal que vivimos en las 24 horas de nuestra vida y los idiomas que sabemos y los registros de nuestros idiomas que también sabemos. Porque Claro. no le hablamos igual a una persona mayor que a un niño, que a nosotros mismos. Claro. Entonces, todos esos son registros que nos imponen. Entonces, para mí, digamos, el inglés ocupa un poco ese lugar. O Está sea, claro. obviamente lo elegí y lo quiero y me gusta, pero también sé que es la lengua del único pueblo con el que tuvimos una guerra el siglo pasado. Está claro, una cosa no quita la otra. Exacto, ¿no? María, mira, hablaríamos horas, es apasionante, pero se nos está yendo el programa y queremos escuchar más poesía tuya. Así que vamos a un tema musical. Mandarino que creció junto al lecho del amor, no sabes lo que fue saber que eras mandarino, flor de piel, el sueño de tu niñez, tus labios del color de agosto y nieve. Y un silbidito de gorrión celoso de vos, de tus ojitos almendrados
y la luz de tu sonrisa matinal de menta y mandarino, mandarino, mandarino. María, queremos escuchar otros poemas. Bueno, vamos entonces de superficies cultivables, minas. Ya no queda tiempo de decidir quién dice por fin algo, quién pregunta si son cada vez más grandes o más blancas o las dos cosas. No sé si las sacan cada vez más blancas, son cada vez más. Blancas se podrían ver de lejos, antes sin forma, después como la piel dura del color de la piedra y lejos como nube baja. Tendríamos que preguntarle a la gente que vive en los pueblos de tras la sierra para saber, porque ellos ven ir y venir casi todos los días los camiones cargados con las piedras. Casi siempre, casi todos los días. Obviamente son minas, no canteras. El tren de la sierra sigue haciendo el mismo recorrido. Cuando estábamos en clase no lo veíamos pasar, pero en el colegio temblaban los ventanales. Las copas de los árboles se quedaban quietas. Estruendo de canteras, no minas. Hasta que a ella la dejaron esperando que un auto casi detenido baje la luz o baje el vidrio polarizado de la ventanilla del lado de la vereda. El tipo que maneja nunca se baja. Se dice mujer, no mina. Mina es palabra que vino de Buenos Aires, o son las de los lápices. Minas que escriben, como la que vive en un laurel o a veces cantaba. Pero entonces son mujeres que escriben, tampoco minas. De un grafito tan negro que parecen azules, cumplen con su papel, dejando ver el gramaje saturado, marcado a golpes en la piel con venas azules, azul oscuro con luz blanca, no, vetas azules. Es un mármol azul que sacan en San Carlos Minas. Son minas de sangre azul, no abandonadas. Leo esto que salió el domingo porque si ya no hay tiempo, no sé qué vamos a leer. Habitantes de la zona de la playa contaron a este diario que una de las cuevas con pictografías que incluye el dibujo de una serpiente grande fue usada para el estacionamiento de camionetas de empleados de una de las empresas mineras hasta que un día cedió y se partió en pedazos. Y los pedazos de la serpiente andan dando vueltas. No se sabe qué otros dibujos andan dando vueltas. Serían chelcos, alacranes, arañas de muchas patas, soles de muchos rayos, manos con cuantos dedos avistando pájaros que vuelan más y más lejos, desde donde se pueden ver más blancas las piedras más grandes y apenas se divisan las venas azules como líneas quebradas de lápices oscuros. Si se puede vivir sin saquear minas, sin golpear, basta. Basta de golpes es basta de golpes, nada de por favor. Y uno más, que es un poemita inédito, un libro que estoy armando ahora, se llama Trailer. El poema tiene un título que no existe en castellano tal cual, se llama SOS Bacrónimo. Bacrónimo sería como la traducción de background en inglés, que es como las siglas, o sea, uno a una expresión la convierte en siglas y eso sería como el acrónimo. Cuando es al revés, cuando uno primero tiene la sigla y tiene que buscar las palabras, pasa eso. Entonces, de las leyendas que por ahí dan vueltas y tienen que ver con el SOS, qué es lo que quiere decir, hay varias explicaciones para eso. Y este poemita tiene que ver con una que se relaciona con una de esas leyendas de después de la Primera Guerra Mundial, que fue un avistaje de un naufragio y entonces alguien interpretó las señales luminosas de la SOS y lo relacionó con un salmo en inglés, ¿cierto? Que salven las almas de los necesitados, Save Our Souls. Entonces, por ahora el poema se llama SOS Bacrónimo. El vuelo habría sido lo primero, el mensaje después.
Salven nuestras naves primero, dijeron salven las nuestras, las naves, aunque no hubiera tiempo suficiente. SOS de velas o luces, SOS una sigla en inglés, ¿cómo sería? Llegaron en estos barcos con vidas que podían volar de cuajo hasta que nadie las viera, mientras alguien vio hundirse velas replegadas, no tan lejos, pero sin nada firme, en tierra firme, y el verso de un salmo le vino a la cabeza: salven las almas nuestras. ¿Cómo sería estar viva sin ver luz de día en alas blancas? Perdón, te digo adiós. Si perdonas podrás olvidar. No quiero que el amor sea trigo sembrado en el mar. Solo quiero que seas feliz, que te libres de mí y recobres la fe, que te quede de mí. Vamos cerrando el programa. Gracias, María Calviño, por venir, por tu poesía, por tus palabras. ¿Cómo te has sentido? No, muy contenta, muy agradecida y además muy agradecida en especial por la cuidadosa lectura, no solamente de mis textos, sino también de la que hacen para cada programa. Muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, María. Y bueno, queremos decir que las últimas dos canciones que se escucharon fueron Mandarino y Resolana por Mary Murúa. Y queremos invitar a todos los oyentes para el próximo día martes a las 20 horas por FM 92.7, FM Libre Radio Comunitaria de Alberdi. Va a haber un programa dedicado a la poesía cubana con la música en vivo del cantante Luis María Rodríguez, un cantante cubano que se encuentra en Córdoba, que nos acompañará esa noche. Muchas gracias a todos y los esperamos el próximo martes. Hasta el próximo martes.